y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, familia. Qué gusto de poder estar otra vez compartiendo este tiempo con ustedes. Como estuvimos viendo en la última vez que pude compartir esta meditación, estábamos hablando del pasaje de la resurrección de Lázaro. Bueno, si no la viste, hoy más o menos te voy a repasar algunos puntos porque queremos avanzar al punto crucial de este tema. Cuando el dolor golpea el alma de la vida de una persona, pueden suceder diferentes reacciones al dolor, como las vemos en este pasaje. Y así como decíamos en ese momento, si bien Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro, él demoró en llegar y cuando llegó, él sabía que iba a venir después de la muerte de su gran amigo. ¿Por qué decimos amigo? Porque tanto Lázaro como María y Marta formaban parte del círculo íntimo del Señor. Eran amigos, compartían comidas, la mesa. María era la que había derramado el frasco de alabastro de perfume de nardo puro en los pies del Señor y lo habías enjugado con sus cabellos. Marta es la famosa Marta, Marta, afanada y ocupada estás en tantas cosas, turbada estás en tantas quehaceres. Pero María había elegido la mejor parte, o sea que eran hermanas más conocidas. Ahora en este relato, tal vez por primera vez, empezamos a saber quién era Lázaro, y era el hermano de ellas. Pero por varias partes de Juan 11 sabemos que el Señor estaba muy turbado por la muerte de él, estaba entristecido, había llorado al lado de su tumba, lo amaba, y dicen que Jesús lloró. O sea que hay evidencia de que realmente había una relación muy sólida, muy profunda entre Lázaro, Marta y María. Sin embargo, el Señor demoró y hasta él dijo y manifestó a sus discípulos que esa enfermedad no era para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Sin embargo, parecía todo tan contradictorio, porque él decía eso, pero Lázaro había muerto. Por eso llamamos a este pasaje que Jesús amaba a Lázaro, pero lo dejó morir. Jesús amó mucho a Lázaro, pero lo dejó morir. ¿Algún parecido a tu vida actual? Las cosas que no podés entender, lo que has clamado hasta el final, una situación crítica, extrema, y esperabas el milagro del Señor, sabías que Él te amaba, pero de todas maneras su respuesta fue completamente opuesta a lo que estabas esperando. Y quedaste con una sensación de vacío. Y la primera palabra que habíamos comentado era la ofensa. En esa época, en la cultura judía, cuando alguien se consideraba amigo de otra persona, no estar el día de su funeral era algo muy ofensivo. Y después se consideraba que ya no había tiempo para hacer un milagro, que ya el espíritu no estaba en ese lugar. Entonces veía la desesperanza. Hablamos también del silencio. Marta y María habían clamado a Dios para que viniera Jesús en ese tiempo a hacer una respuesta, a ver a su amigo. Pero Jesús no había aparecido. 7 días habían pasado y había silencio, había desesperanza, había ofensa. Y ese silencio que podemos interpretar como Dios nos abandonó, era el proceso que muchas veces el Señor utiliza también en nosotros, no para cambiarnos la situación, para cambiarnos a nosotros mismos. Y hay veces que no podemos entender porque queremos que un dolor, un sufrimiento, una herida se cure rápido. Pero Dios tiene que ir a la profundidad, tiene que tallar hondo, como decimos a veces, ir hasta el hueso, para sacar realmente lo que es doloroso pero profundo, porque quiere aliviar, quiere cambiar, necesita transformar nuestro corazón. Y hablamos también de la palabra desilusión. ¿Cuántas cosas en la vida te han desilusionado? Pero decía, la desilusión es una palabra que hay que verla en positivo. Parece raro, ¿no? Porque desilusión es liberarse de una falsa ilusión. ¿De qué falsa ilusión te tiene que liberar a vos y a mí el Señor? De la ilusión de que porque somos hijos de Dios,
porque somos sus hijos, porque nos ama, porque Él nos eligió, entonces nada malo nos puede ocurrir y no tenemos que sufrir absolutamente de nada. Pero Juan 3:16 no dice: de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree nunca tenga problemas, su familia sea la mejor del mundo, no te despidan del trabajo, no te enfermes jamás. No dice eso. Él dice que ahí solucionó un problema eterno. Vino a reconciliar al hombre con Dios. No vino a sacarnos los problemas. Está de más decir que la palabra de Dios dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego, la llama no arderá en ti. O sea que se supone cuando pases que eso puede pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, su vara y su callado me infunden aliento. Cuando pase por valle de sombra y de muerte. O sea que está implícito en la palabra de Dios que no está exento de nosotros el dolor ni el sufrimiento, pero sí está el acompañamiento, el consuelo y la fortaleza, porque todo tiene en esta historia con Dios, en nuestra vida, en nuestra parábola existencial, como lo tuvo en toda la coherencia de la Biblia. Todo tiene una explicación, un para qué, que poco a poco se va revelando en nuestro corazón. Y entonces ahora llegamos a hablar de un patrón común que se da en toda la Biblia, es el sufrimiento. Si recordamos lo que ya hemos visto en otras oportunidades, en la vida de José, y hemos estado viendo también en el Congreso, la vida de él fue marcada por el dolor. De ser un hijo preferido, mimado, pasó a ser abandonado, querían matarlo, lo tiraron en un pozo, fue vendido como esclavo, fue a la cárcel, pero luego el Señor lo sacó de cada lado, porque aún si vas a un pozo o vas a una cárcel, el Señor sabe a cuál pozo y a cuál cárcel te va a mandar, porque eso es un proceso en tu formación. Él tenía que liberar a José de un corazón soñador y soberbio, para convertirlo en un corazón humilde, que fuera usado tremendamente para su familia y para toda la nación hebrea. Y hay evidencias de eso, por supuesto, en el Génesis 50, cuando él se reencuentra con sus hermanos y en los últimos momentos de la vida de su padre. Él siente compasión por aquellos que lo habían querido matar. Si vemos la vida de Job, enfermo de lo que llamaríamos una lepra, con una esposa que le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué maravilla! Perdió familia, perdió todos sus bienes, sus riquezas, casi pierde su vida, pero Dios le recompensó. Y aún a sus amigos que lo querían ayudar, pero tan engañados y errados como estaban, al que le habló la verdad y aún oró por sus amigos, fue solamente a Job. Y no solo recuperó, sino le fue aumentado lo que había perdido muchas veces. Porque Dios es así, recompensa la fidelidad y sabe que en medio de las pruebas, cuando encuentra un corazón dispuesto a entender y a obedecer, Él obra maravillas. ¿Qué no hablar de la vida del apóstol Pablo? Fue en una cárcel, abandonado, solo, azotado, pasando cantidad de tribulaciones, donde escribe las mejores cartas, porque fue, sin lugar a dudas, al menos yo lo veo así, como el más grande apóstol del Nuevo Testamento. ¿Y dónde lo hizo? ¿Dónde decía: gócense, regocíjense? En una cárcel, en un lugar de penurias, en un lugar de sufrimiento. Y hay algo, familia, que tenemos que entender. Dios cambia todo lo malo en bueno. Sí. Él convirtió a la cruz, al símbolo de la vergüenza, de la humillación, a donde iban los delincuentes, al lugar de maldición, lo convierte en el símbolo de salvación eterna. Ahora la cruz ya significa para la humanidad entera un antes y un después de Cristo. Era algo maravilloso lo que Dios puede hacer. En el dolor, tú eliges cómo reaccionar. O te conviertes en un monstruo, o te transformas en un hombre o una mujer que crece al tamaño y la estatura de un varón perfecto, de Jesucristo. ¿Cómo sabríamos perdonar si nadie nos hubiera herido? ¿Cómo podríamos entender la compasión, la misericordia, si no hubiera enfermos, viudas, huérfanos,
la paciencia, si no tuviéramos que esperar las promesas del Señor? ¿Cómo podríamos, bendito Dios, comprender tantas cosas si no hubiéramos pasado primero por lo mismo? ¿Cómo podríamos ser generosos si no hubiera gente con carencias? ¿Sabes? Cuando creemos que Dios no nos entiende, si tú dijeras en este momento, nadie sabe lo que es perder un hijo, el Señor te diría sí. El Padre dice, yo sé lo que es perder un hijo. Si le dijeras, perdí lo que más amaba, Él te dice, yo también. Él se metió en nuestros huesos, en nuestra carne, y se hizo sensible, y es sensible a nuestro dolor. ¿Que pensás que te abandonaron? Al Señor los discípulos lo abandonaron cuando los dejó una hora para orar y no pudieron soportarlo. ¿Que oraste al Señor porque quitara algo de tu vida y no lo hizo? El Señor en el Getsemaní sudó sangre, pero aprendió obediencia y hacer la voluntad de su papá. Y no era lo que Él quería. Que a veces pensás que Dios te abandonó. El Señor gimió en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando el pecado lo separó de la comunión íntima que Él tenía con su Padre. Y era como que el Espíritu clamaba dentro de Él en un gran sufrimiento. ¿No sabe el Señor de dolor? ¿Te parece que no puede comprenderte? ¿No puede comprenderte a vos y a mí? Claro que no se entiende. Cuando Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A uno, como decíamos, con tono imperativo, la otra, Señor, si hubieras estado aquí. Pero a Marta le habla de la resurrección y a María la deja llorar. A cada uno nos va a contestar conforme a cómo somos, a nuestro nivel de sensibilidad y de madurez, a lo que podemos comprender y a lo que podemos necesitar. Dios es un Dios muy sabio y nosotros somos la iglesia, la novia de Él. ¿Y sabes lo que Él quiere de vos y de mí? Él no quiere una niña caprichosa, mal enseñada, que protesta, que reclama, que es sensiblera. Él quiere una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, que es como Él, que era varón de dolores, experimentado en quebranto, una mujer que ha soportado heridas, una novia, su iglesia sufrida, que cuando ponga las manos en su costado, en sus manos y en sus pies, diga, yo entiendo, Señor, de sufrimiento, porque yo estuve también contigo. Y Él también estuvo con nosotros. Esa novia sin mancha y sin arrugas también será y nos debe formar experimentados en quebrantos, resilientes, fortalecidos en el amor de Él, sabiendo que Dios nunca permitirá que pases una tentación más fuerte de la que vos puedas resistir. Lázaro llegó a la tumba, pero no permaneció ahí. Cuando todo parece que se termina, comenzó lo mejor. Llegaste al lugar tal vez extremo en tu vida, al lugar de la duda, al lugar donde todo se terminó. Y Dios le dijo a Lázaro, sal fuera. Y Él nos quiere decir, sal fuera de tu razón, de tus emociones, de tus reacciones, de pensar todo tan humanamente. Y mírame a mí, mira la cruz, el lugar de dolor, de sufrimiento, y verás la esperanza, el amor eterno de Dios por tu vida. No todo terminó. Ahí fue donde empezó todo. En la tumba un día, un domingo, se iluminó, se llenó de luz para anunciar al mundo que el Señor había resucitado. Y nosotros, como Lázaro, salimos afuera por la orden del Señor. Te llamó de la muerte a la vida. Ya no recuerdes más el pasado. Eso ya murió. Es tiempo de aprender a convertir el sufrimiento en una experiencia valiosa, para que cuando otro pase por un problema igual al tuyo, le puedas decir, sabes, yo te entiendo, porque yo
también pasé por ahí. Y lo que te está pasando y parece terrible, tiene un tamaño así. Y la eternidad no terminará nunca. Ahora lo ves inmenso. Y después le habrás dicho, Señor, gracias, porque era tan necesario para mí pasar por eso, para hoy estar donde estoy. ¿Les parece, familia, si hacemos una oración? Bendito Dios, solamente el Espíritu Santo nos puede revelar a cada uno de nosotros por cuántas situaciones que no comprendíamos y que tuvimos que atravesar. Tú fuiste parte de nuestra vida, fuiste la respuesta más esperada y eres el que día a día nos fortalece. Nos dice una y mil veces, sal fuera de ti mismo, sal fuera de tu lógica, sal fuera de ser tan sensible y tan elemental y comprende la profundidad de mi amor. Yo entiendo tu sufrimiento, soy sensible a tu dolor, pero nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Yo te he enviado al Consolador, a mi Espíritu. No te dejé huérfano, no sufras de orfandad, se terminó la orfandad. Ahora me tienes a mí, ahora tienes al Santo Espíritu que te dice y te revela que tú eres hijo, hija de Dios. Él mismo te lo hace comprender. Él gime a través tuyo cuando no sabes qué decir, y nada ni nadie jamás te podrán apartar del inmenso amor de Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos una vez más a esa iglesia que tú estás esperando, Señor, para el día en que nos sentemos en la gran mesa, en las bodas del Cordero, y tú nos mires y digas, esta es mi esposa amada, la que sufrió conmigo, la que emprendió retos, la que sobrevivió, la eterna, la verdadera, mi amada, mi enamorada, la que yo elegí para mí. Gracias, bendito Dios. Sé tú la respuesta, el consuelo y la fortaleza de todos y de cada uno de tus hijos que en el mundo entero claman un favor y una respuesta tuya para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.